Más adelante en KTVB en español le contamos los últimos detalles en el caso del hombre a quien se le acusa de asesinar a 4 estudiantes de la Universidad de Idaho. Y tormentas, lluvia y fuertes vientos para este fin de semana. Tus planes podrían verse afectados. Tendré esos impactos de este sistema enseguida. Y con el verano a la vuelta de la esquina, les contamos de una alberca comunitaria que reabrirá muy pronto. Las noticias en español empieza ahora. Buenas tardes y bienvenidos a KTVB en español. Es un placer saludarles. Soy Brenda Rodríguez y empezamos con esto. Comenzamos este seguimiento de noticias con la última actualización del hombre a quien se le acusa de asesinar a 4 estudiantes de la Universidad de Idaho en noviembre del 2022. Ayer por la mañana, Bryan Kohberger se presentó en la sala del tribunal del condado de Ira para una de sus últimas audiencias antes de este juicio. Y nuestra reportera Gabriela López nos tiene algunos detalles de lo que se espera. Ayer por la mañana, Bryan Kohberger se presentó en una sala del Tribunal del Condado de Ada para una de sus últimas audiencias antes del juicio. Kohberger apareció vestido con una camisa de botones color blanco y pantalones color caqui. Durante la conferencia, el enfoque mayor fue la logística de la selección del jurado y el juicio. Pero el tema principal que rodeó este caso fue la atención mediática. El juicio de Kohberger comenzará con la selección del jurado el 30 de julio y las declaraciones iniciales se realizarán el 11 de agosto. El juez Hippler ha programado otra audiencia para el 18 de junio, donde se espera que la defensa presente cualquier prueba que sustente sus afirmaciones sobre posibles perpetradores alternativos y justifique la admisibilidad de dicha evidencia en el tribunal. Hippler busca reunir a 55 miembros del jurado antes de que los abogados comiencen la fase de recusaciones perentorias. Curiosamente, el juez dijo que había cambiado de opinión sobre el número de suplentes. Y por ahora solo habrá 8 jurados suplentes y 12 titulares. El juez también explicó cómo se transmitirá el juicio en vivo a través del sitio web del tribunal y cómo se asignarán los asientos tanto como para las víctimas como para el público en la sala del tribunal. Estoy reservando 2 asientos para los 2 compañeros de cuarto sobrevivientes que técnicamente son víctimas. No creo que tengan deseos de estar aquí, dado el trato que han recibido en los medios. Los abogados le dijeron al juez Hippler que no quieren que la transmisión en vivo muestre el rostro de ciertos testigos, esto para proteger la identidad de ellos. Y lo que se sabe de la selección de jurados será un proceso extenso porque muchas personas conocen este caso. Además, es un caso donde podría aplicarse la pena de muerte, por lo que necesitan conformar un jurado que esté abierto a esa posibilidad. Pero el objetivo, por supuesto, es encontrar un jurado justo e imparcial aquí en el condado de Ira. Y en el condado de Ira, el equipo electoral han concluido su prueba de lógica y precisión. Esto significa que la sala de conteo permanecerá cerrada hasta el día de las elecciones, que se llevará a cabo este martes 20 de mayo. Las casillas electorales permanecerán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y hoy también es el último día de votación anticipada. Y si usted tiene preguntas, puede contactar la oficina electoral de su condado. Y si quiere saber exactamente qué está en su boleta, tenemos un guía en español completo en nuestro sitio web. Es ktvb.com/español o mándenos un texto al número 208-321-5614 y le mandamos ese guía a su teléfono. Ha sido 5 años desde fue cerrado, entonces es algo muy especial para la comunidad para tener la piscina de nuevo para usar este verano. Aún no se siente, pero ya se avecina la temporada de verano y en Caldwell, la piscina comunitaria reabrirá después de estar cerrados por 2 años. Si recuerdan, la piscina de Caldwell cerró en el año 2021 después de problemas eléctricos
y durante varias inspecciones que se encontró de seguridad, se retrasó en abrir en el año 2022 debido a los costos de construcción y se retrasó nuevamente en el año 2024 por otros problemas también. 4 años después de ese cierre, la piscina estará programada para reabrir en una semana y la piscina de la calle Harrison tendrá un nuevo espacio de baños que incluye vestidores. Además, el personal municipal tendrá la oportunidad de limpiar el agua de la alberca de forma segura con la implementación de un edificio mecánico. El alcalde de Caldwell, Jerome Wagner, dijo que estas nuevas ediciones promete durar por muchos años. Algo de las cosas que son nuevos para la piscina este año, hay un nuevo casa de baño para la piscina, para la gente, para cambiar en los ropas y cosas así. También una sala mecánico, también por los químicos que van a ir en la piscina. La ciudad está invitando a la comunidad el viernes 23 de mayo para arrancar el verano y con esta alberca y otras actividades para toda la familia. Empieza a las 3 p.m. y para más información visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y Héctor, hay muchos cambios en camino este fin de semana. ¿Qué nos puedes decir? Tenemos muchos cambios. Lo que estamos hablando es tormentas, lluvia y fuertes vientos que nos viene para el sábado y para el domingo. Y es causa de este sistema que va a seguir entrando con una frente fría que también nos va a traer temperaturas más frescas para el domingo. Vamos a ver aquí cuáles son los impactos climáticos de este sistema que llega. Vamos a ver lluvia generalizada, algunas lluvias fuertes para el sábado es posible en varios lugares, incluyendo el Valle Mágico y el Valle de Tesoro. También vamos a ver tormentas aisladas que son posibles para la tarde. Regresamos también con vientos fuertes que se diga para el domingo. Esas ráfagas podrían llegar de 40 a 45 millas por hora y hay ciertos lugares en las montañas que también sobre los 6,000 pies pudieran ver nieve de entre 2 a 6 pulgadas. Pero aquí vamos a ver exactamente cuándo es que entra ese sistema viendo este modelo a futuro. Sería entre la mañana. Primero entra al sureste de Oregon antes de entrar aquí al suroeste de Idaho y esos son los lugares donde van a ver esas lluvias. Eso continúa todo el día el sábado. Es posible que lleguen intermitentes durante el día, pero ya para el domingo lo que llega son los fuertes vientos que vamos a ver que van a tomar ese lugar de la lluvia que vimos para el sábado. Por eso es que tenemos aquí en rojo la primera alerta meteorológica para el fin de semana. Ya después de pasar eso vamos a ver esas temperaturas subir y bastante más sol para el miércoles y para el jueves. Gracias, Héctor. Y pasamos a hablar de noticias nacionales porque les contamos que en Washington, proveedores médicos están preocupados por el acceso de salud mientras el Congreso debate sobre recortes al Medicaid. Los recortes propuestos por el presidente Trump podrían costarle al Estado alrededor de $700 millones al año y es una ley aprobada por el comité de la Cámara el miércoles que incluye fuertes recortes a Medicaid, conocido en Washington como Apple Health. There's not a separate delivery system for Medicaid and non-Medicaid, and so if the hospital or the clinic or the long-term care setting is receiving cuts in payments from Medicaid, they have to figure out how to balance that for everybody in their community, and so you will lose services that affect everyone in the community. Dice que esos servicios no podrán tenerlos dependiendo de este debate y como va con esta ley, la ley plantea recortes al presupuesto del programa en todo el país. La Corte Suprema permanece estar lista para mantener vigente la orden ejecutiva del presidente Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento. Ayer muchos protestantes en contra de esta orden de Trump, ahí como están mirando en su pantalla, se manifestaron fuera de la Corte mientras los jueces debatían limitar las órdenes judiciales que bloquean esta orden. La mayoría de los jueces consideraron justificar las órdenes, pero pronto podrían decidir sobre el fondo de este caso. La orden dice que la ciudadanía exige que al menos uno de los padres sea ciudadano o residente de los Estados Unidos.
Y ahora vamos a entrar a esta edición de deportes hablando del equipo de fútbol americano de Boise State. Te puedes estar preguntando por qué si la temporada no comienza hasta otros 3 meses, pero la hora y dónde vas a ver ese partido se ha anunciado. El inicio de la temporada de Boise State se va a hacer en South Florida. Los Broncos se enfrentarán a los Bulls a las 3:30 hora de montaña el jueves 28 de agosto. Qué raro, porque mucha gente tendrá que ver ese partido mientras estén en el trabajo, pero ese partido se transmitirá por ESPN y según el Departamento de Atletismo, las solicitudes de boletas están disponibles en línea. Y no solo se anunció eso, sino que también se anunció que pueden ver el partido del año para los Broncos aquí en KTVB. El partido de los Broncos será el octubre contra Notre Dame, los Fighting Irish. Se transmitirá a la programación de la cadena de NBC. El partido se transmitirá aquí en el Canal 7 a la 1:30 de la tarde el 4 de octubre. El enfrentamiento estaba programado para transmitirse, que se diga, en el Peacock. Y eso fue donde se transmitió el enfrentamiento de Boise State contra Oregon de la temporada pasada. Y a la gente que no le gustó eso, ahora vamos a ver que ese enfrentamiento que vamos a ver va a ser fuera de conferencia entre un par de equipos con algunos de los mejores porcentajes de victoria en la historia del fútbol americano universitario, aquí en el Canal 7. Y ahora te presentamos una historia de un boxeador local que demostró que con esfuerzo y pasión los sueños se hacen realidad. Esta es la historia de Roberto Jiménez, el tercero. En un pequeño gimnasio de Nampa llamado Tomorrow's Champion, o el campeón de mañana, el espíritu del boxeo sigue vivo. Y para Robert Jiménez el tercero, ese espíritu nunca solo fue para ganar, fue también para cumplir una promesa. Siempre me decía, más te vale que te hagas profesional, más te vale que te hagas profesional. Y le dije yo a mi abuelo, voy a pelear uno por ti. En Tomorrow's Champion se siente el legado y la historia. Ganar o perder no importa, solo depende de cómo te desempeñes en el ring. Fotos de Muhammad Ali y el ídolo local René Medina y ahora de Robert Jiménez el tercero. Todo es cuestión de dedicación, él sabe lo que tiene que hacer. Para Robert, el boxeo no fue una elección, fue herencia. Creció en una familia de peleadores. Su abuelo, su padre, sus tíos, sus primos aprendieron a lanzar golpes antes de andar en bicicleta. Y el condado de Cañón no es extraño al talento. Ahí estaban los Garcías Covington en Caldwell, los Cantú en Ontario. Había un caballero aquí en Nampa llamado Florento Ibarra. Nampa y Caldwell han producido a muchos buenos luchadores. Han habido muchos y es muy difícil nombrarlos a todos. Eso incluye la boxeadora olímpica Alyssa Mendoza, y Robert soñaba con unirse a ese legado, pero la vida tuvo otros planes. Dejó el boxeo para cuidar a sus hijos, pasaron los años, luego falleció su abuelo, el hombre que le puso los primeros guantes. Pero la promesa quedó, volverse profesional y hacerlo por él. Así que regresó en silencio, sin reflectores, hasta aquella noche en Caldwell. Contra todo, Robert Jiménez debutó como profesional, sin ranking, sin fama y sin miedo. Entró y sorprendió al público. Fue increíble, porque la gente pensaba que este chico iba a dejar fuera a mi hijo en la primera ronda. El hecho de que fuimos las 4 rondas y David Benavides estaba en su esquina, él es un gran boxeador profesional, y me dio la mano y me dijo que hice buen trabajo. Y ganó. Pero lo que vino después sorprendió a todos. Le preguntaron, ¿cuándo volverías a pelear? Él dijo que se retiraba después de esto y mucha gente estaba en shock. No ha terminado, no lo creo, ni una palabra lo que él dice a veces sobre terminar. Una victoria, una promesa cumplida, un adiós, o al menos eso pensaba. Día después sonó su teléfono, era Top Rank, ESPN en Las Vegas en televisión nacional. I called my daughter and I was like, hey, they want me to do a fight in Vegas on ESPN. Llamé a mi hija y le dije, ¿quieren que peleen en Las Vegas en ESPN? Y ella me dijo que sabía que no había terminado todavía, porque esto es lo que quiero hacer. Así que le pregunté si debería aceptar la pelea. Ella me preguntó que si iba contigo. Y le dije yo, por supuesto. You'll be the first one. Please welcome Robert Jiménez. Llegó a las luces de Las Vegas. El resultado no fue lo que esperaba. Pero Robert no regresó derrotado, regresó con energía. Y ahora la historia cierra un círculo con sus hijos junto a él en el ring, listo para continuar en el legado familiar. Veía muchos videos de boxeo de mi papá,
Mi papá viéndome boxear como aficionado, ahora voy al gimnasio y llevo a mis hijos. Solo verlos me llena el corazón, de verdad. It warms my heart. It really does. De Nampa a Las Vegas y de regreso, Robert Jiménez el tercero demuestra que los campeones no solo nacen en el ring, se forman en lugares como Tomorrow's Champion. Reportando en Nampa, Héctor Mendoza, KTVB en español. Y su próxima pelea sería el 28 de junio en Caldwell. En Caldwell, ¿y la gente está invitada? Sí, a ir a verlo? van a haber boletos, van a ver folletos también que van a tener toda la programación y ahí lo tendrán. Tenemos gente aquí que tiene mucho talento, ¿verdad? Sí. Es bonito saber las historias ahí. Bueno, gracias. Y para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español.